su casa. Como parte de las actividades del evento de recaudación de fondos para la implantación piloto de una plataforma digital para el rescate de las lenguas indígenas y la cultura de la milpa, tenemos el agrado y honor de presentarle la conferencia Cloud Core Network, presentada por el grupo Huawei GSC México e impartida por la ingeniero Ilse Martínez Calva bajo la iniciativa Building a Fully Connect Intelligent World. La ingeniera Martínez Calva se unió a las filas de Huawei en 2010 y se integró como Core Network Engineer. Como parte de su trayectoria, a lo largo de 9 años ha apoyado proyectos para Usacell, Telefónica y la SCT para redes móviles de datos en 2G, 3G y 4G. Se ha desempeñado en roles como Project Team Leader and Technical Director, así como Team Leader de Core Network de México, NTD. En mayo de 2019 se integró a México GSC para tomar el rol de NTD-TL. Escuchemos con atención su ponencia, por favor. We're at the dawn of a new era. The objects around us are becoming aware, intelligent, and collaborative. Our physical world is connecting with us, and connecting us with each other. What happens when the whole world connects? Data from sports and entertainment events will stream to audiences across the globe. So wherever you are, you'll feel like you have a ringside seat. You'll share your joy and heartbreak instantly with everybody else. The hassle will be removed from finance. Data will be shared between your assets and your bank. When your car needs repair, your bank will automatically compare the nearest shops, weigh price versus performance, place an order, and make a payment. All without you having to fill out forms or show up in person. Data flow between homes, restaurants, vendors, and farmers will reshape the food supply. Food will be harvested and delivered only as needed, with nothing left to spoil or go to waste. Thanks to the integration of information and communications technologies, businesses will become more integrated. Lines will blur between hardware and software, between one industry and the next, and between customers and partners. We are on the road to a new future where collaboration, speed, and efficiency will be the norm. At Huawei, we're already building this world. We're building connections between homes, small businesses, big enterprises, schools, campuses, institutions, communities, and people. We're building connections from the roof of the world to the depths of the oceans, and we're providing computing capabilities to all things so that they can be smartly connected. A better connected world will make agile innovation integral to every business in an open ecosystem, and help businesses by utilizing big data to gain deeper insights and increase efficiency. This is where Huawei is delivering an inspiring experience to connectivity, a world with real-time, all-online, on-demand, and DIY services. A world where everyone can enjoy a truly immersive experience, and where everyday social experiences are defined not by their limitations, but by their endless possibility. Each meaningful connection is partnership. Huawei cannot achieve this vision without you. Join us on the open roads to a better connected world. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, yo para comenzar esta conferencia primero quisiera compartirles una experiencia propia. Esto fue cuando fue a mi entrevista en Huawei, y recuerdo que en ese momento me comentaron que la vacante que tenían era como ingeniero de Core Network. Yo acababa de salir de la escuela, no tenía experiencia profesional y en mi cabeza fue como de ok, sí, perfecto, yo quiero trabajar, no me importa la cuestión que tengas, por mí está excelente, ¿no? Afortunadamente fui aceptada en la entrevista y bueno, me integré como ingeniero de Core Network. Sin embargo, yo realmente no sabía qué era Core Network. No sé si ustedes habían escuchado este dominio o tengan alguna noción de qué es Core Network. Ok, pues yo estaba con ustedes y incluso
gente que he conocido, como mencionaron al inicio en mi introducción, al principio me enfoqué 9 años de mi experiencia laboral en la parte técnica y eventualmente empecé a tomar un rol más administrativo como team leader, y yo misma empecé a participar en los reclutamientos. Me llamaba mucho la atención que la gente que yo también entrevistaba tampoco tenía ni idea de qué era Core Network, ¿no? Y bueno, una vez que me invitaron a esta conferencia, cuando empezaba yo a prepararla, le preguntaba a compañeros, amigos, oye, cuando tú estabas en la escuela, ¿qué te hubiera gustado saber, ¿no? Hoy en día que ya trabajas, que ya tienes experiencia, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran? Y fácil como 4 o 5 personas me dijeron, pues me hubiera gustado saber qué era el Core Network, ¿no? Entonces, bueno, este es el objetivo de esta conferencia. Van a ser ejemplos muy sencillos, muy prácticos, para que ustedes lo puedan ubicar en su día a día y que al menos hoy en día tengan de una forma clara qué es el Core Network. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, bueno, vamos a empezar con un antecedente que se podría decir de forma prehistórica para ubicarnos o saber en dónde está el Core Network, ¿no? Seguramente en alguna película o serie han visto una escena de este tipo, ¿no? Es una persona, generalmente en una película como en tono sepia o en blanco y negro, en donde la persona descuelga el teléfono y lo primero que dice es operadora, por favor, comunicarme con tal persona. Siguiente. La siguiente imagen en algunas de estas películas o series es una mujer enfrente de una consola muy grande con diferentes puertos, y lo que hace esta persona es conectar un cable para enlazar la llamada de un punto a otro punto. Siguiente. Y bueno, una vez que esta conexión es establecida de forma manual, es que se establece la llamada. Siguiente. Se podría decir que esta mujer aquí sentada es un antecedente realmente prehistórico de qué es el Core Network. La primera función del Core Network fue enlazar una llamada, establecer esta conexión. Conforme fue pasando el tiempo y bueno, obviamente también los usuarios, siguiente, se empezaron a buscar formas de automatizar o de hacer de una forma más eficiente esta conexión, que no dependiera de una persona enlazando esta llamada. Así es como apareció el switch de Stroger, el cual conforme el número de usuarios o las redes fueron creciendo, las mismas fueron aumentando en capacidad. Siguiente. Y fue así como años después, en los años 20 pues ya hace un siglo, empezamos a tener ya lo que son centrales telefónicas, las cuales a través de, que dependía mucho de la mecánica, eran conmutadores electromecánicos. Siguiente. Entonces, bueno, esto a muy grandes rasgos de la primera forma de entender qué es un Core Network. Vamos a poner un poco en contexto en lo que fue en nuestro país. Y esto es, bueno, en el año de 1878, en marzo, es cuando se tiene la primera llamada telefónica en México. En aquel entonces, la distancia en la que se había conectado esta llamada era bastante considerable. Esto era desde el centro de la ciudad hasta ese entonces lejano poblado de Tlalpan. Esto es a 19 kilómetros. En ese mismo año, para el 16 de septiembre, es colocar una línea telefónica privada para ese entonces presidente Porfirio Díaz. Es así como 10 años después, en 1888, es publicado el primer directorio telefónico, teniendo ya un total de 800 usuarios. Siguiente. Y bueno, como les comentaba, ya hace un siglo, en 1924, es que en México se tiene la primera central automática.
Como les mencionaba, antes de las centrales telefónicas, estas conexiones se hacían de forma manual. Y bueno, una vez que se empezaron a implementar esta forma de conmutar las llamadas, esto obviamente tiene un impacto en el número de personas que estaban, que tenían este oficio. Es un evento un poco crítico, dado que este tipo de trabajo fue uno de los primeros trabajos en los que la mujer empezó a desempeñarse. Siguiente. Y bueno, eso es a grandes rasgos, de forma muy sencilla, de cómo empezó el Core Network. Pero bueno, como ustedes bien saben, las telecomunicaciones son muy amplias y hay diferentes tipos de redes. Por ejemplo, tenemos las redes fijas. Las redes fijas es una forma de ofrecer servicios tanto de voz como de datos, ya sea en una casa, en una oficina, incluso ya hace pues bastante años, no sé si ustedes llegaron a ver los teléfonos públicos, bueno, yo hace como 20 años que no veo uno, pero bueno, en algún momento existieron, o incluso los cibercafés, no sé, en 15 años, pero bueno, este es un ejemplo de redes fijas. Siguiente. Otro tipo de redes son las redes satelitales. Por ejemplo, aquí en México, a través del gobierno, la SCT, se tiene una red satelital con los satélites SATNES. Siguiente. Otro tipo de redes son aquellas redes que nos proveen servicios de televisión, radios de cable. Siguiente. Y bueno, otro ejemplo que es hoy en día bastante común y ya del cual dependemos bastante de nosotros son las redes móviles. Y bueno, voy a enfocar el Core Network en este tipo de redes móviles. Pero bueno, antes de eso también quisiera comentarles o platicarles cómo ha sido la evolución de una red móvil. Fue en 1973 cuando se tiene la primera llamada telefónica de una red móvil. Esto fue en un laboratorio antes de que se pudiera ofrecer el servicio hacia el usuario final. Hacia 1979 en Japón se tiene la primera red móvil. Aquí se pone como 1G, pero realmente en ese entonces no era conocida como tal. Esta tecnología lo que utilizaba era AMS. Y bueno, el ancho de banda que trabajaba era de 2.4 kilobits por segundo y su principal objetivo era la llamada de voz. Nuevamente empezamos nuestras redes con voz. Aunque era posible comunicarse, establecer una llamada, ciertamente la calidad de la voz era bastante mala, aparte de que tenía un brecho en seguridad. Eran llamadas que fácilmente podían ser interceptadas. Hacia 1991 en Finlandia es cuando se tiene la primera red comercial de 2G. Esto es con tecnologías GPRS y tecnologías H. Esta fue la primera generación donde se introducen los datos. Manejamos un ancho de banda de 200 kHz. Y bueno, además una vez trabajando con datos, empezamos a oír de otro tipo de servicios, como son los mensajes de texto, de SMS, los MMS. Es posible, o ya era posible, tú revisar un correo electrónico, o incluso navegar. Sé que hoy en día es como de obvio, ¿no? ya sé que puedo hacer todo eso, pero en aquel entonces era cuando comenzaba todo este tipo de servicios. Posteriormente, 10 años después, en Japón, en 2001, es que llega la red 3G. Vamos a trabajar con tecnologías UMTS y HCPA. Aquí ya empezamos a trabajar voz sobre IP. Hablamos de videoconferencias y de streaming. Asimismo empezamos a trabajar en roaming en datos. Y finalmente esto ya empieza a sonar más a lo que tenemos hoy en día. Es una tecnología 4G o LTE. El primer país con una red comercial de este tipo fue Noruega en 2009.
Y bueno, los anchos de banda van de 10 megabits por segundo hasta 1 gigabit por segundo. Ya aquí empezamos a hablar de lo que es una calidad de servicio. ¿Han escuchado este término, calidad de servicio? A ver, tú, chico de la mochila, que dijo que sí. Puedes... Hola. Hola. ¿Calidad de servicio? Sí. Error entre el envío y la recepción de datos, qué tan comunes son esos errores o esa pérdida de información. Eso es lo que yo pienso como calidad de servicio. ¿Es parte de alguien más que lo haya oído? Los telemáticos. ¿Ustedes tienen idea? Ok, bueno. Es un concepto importante, sobre todo si lo que buscan es desenvolverse profesionalmente en telecomunicaciones. La calidad de servicio sí tiene que ver con la pérdida de paquetes, pero más que nada es identificar el tipo de servicio que vas a trabajar y con base en ello ver qué tantos recursos le vas a asignar, ¿no? No es lo mismo si yo mando un correo, si los paquetes llegan en desorden o tardan en llegar, bueno, no hay tanto impacto para el usuario, quizás puede ser molesto el esperar, pero al final puedes entender, ¿no? Entender el correo una vez que lo recibes completo. Sin embargo, si estás viendo una película, por ejemplo, si es molesto si se empieza a trabar la imagen, o se empieza a pixelear, o se desfasa el audio, o no escuchas el audio. Entonces le vas a asignar una calidad de servicio más alta a un video o incluso a la voz, ¿no? Si estás en una llamada con alguien y lo mismo, se empieza a cortar, o imagínense que la conversación te llegue en desorden, pues algo que no vas a entender, ¿no? Esto tiene sentido porque en 4G, cuando empezamos a tener mayor ancho de banda, servicios que nos requieren estas demandas de calidad, es por eso que empieza a tomar mucha importancia este concepto a partir de 4G, debido a los servicios que se están ofreciendo, como era el streaming, las videoconferencias. Empezamos a hablar de IoT, de redes sociales, mensajería instantánea. Entonces, bueno, es parte de las evoluciones que hemos tenido en las redes móviles, ¿no? Asimismo, empezamos a hablar de NFV, de una solución cloud. ¿Alguien ha escuchado esta parte de la solución cloud? Bueno, y si no, no se preocupen, aquí les pongo un ejemplo muy práctico más adelante. Pero bueno, las soluciones cloud empiezan a introducirse a partir de las redes 4G. ¿Okay? Más adelante vemos un poquito más de esto. Y bueno, pues ya hace pocos años, hace 3 años, en Corea del Sur, en 2019, es que tenemos la primera red 5G. ¿Se han escuchado de 5G? ¿Sí? Ok. Pues bueno, en esta conferencia no vamos a profundizar mucho de 5G, pero bueno, como saben, es la última evolución que hemos tenido en redes móviles. Incluso aquí en México ya hay operadores que comienzan a ofrecer este tipo de red. ¿Okay? Y bueno, ha tardado un poco en llegar a 5G. Es un gran cambio que incluso es visualizado como una segunda revolución industrial. Hablamos de cambios una vez completamente implementado, hablamos de cambios importantes incluso en nuestra sociedad, ¿no? Es posible a través de esta tecnología. Algunas de las aplicaciones pueden ser coches autónomos, cirugías a distancia, y bueno, tiene requerimientos muy específicos, pero que bueno, no vamos a ver en esta conferencia. Y bueno, siguiente.
Ok, entonces volvamos a nuestra pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es Core Network? No sé muy bien, pero bueno, aquí es una personita a un individuo que con su teléfono busca hacer una llamada o intenta hacer una llamada a otra persona. Sin embargo, creo que muchas veces la sensación, por lo que yo he platicado con conocidos o con familiares, como que el entendimiento es que tú haces tu llamada, llega como a la antena, o incluso hay quien me ha dicho llega al satélite, el siguiente, y uno de estos dispositivos como que hacen la magia y conectan la llamada. Sé lo del satélite porque incluso he escuchado cuando han tenido problemas con su teléfono, que la red es inestable o cualquier cosa, y he escuchado el comentario, ¡ay, se cayó el satélite! No sé si ustedes hayan escuchado un comentario así, o si ustedes crean que realmente llega al satélite o a este tipo de antenas. ¿Esto les hace sentido a alguien? Pues no, evidentemente no. Y más recordando cómo tenemos un antecedente prehistórico de que necesitamos un intermediario, ¿no?, que nos conecte esta llamada, que mencionamos que era el Core Network. Siguiente. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ubicar el Core Network en nuestra red, en esta red móvil. Entonces, bueno, para esto lo vamos a abordar básicamente como en 3 capas, ¿no?, o en 3 estratos. En la primera línea, por llamarlo de alguna forma, está el UI o el User Equipment. Eres tú con tu teléfono, ¿no? Tú, cualquier smartphone que quieras, es donde te ubicas. Siguiente. La siguiente capa o la siguiente fase son las antenas, que nuestros compañeros de la conferencia anterior nos lo mencionaron, ¿no? Y de hecho ese es el tipo de antenas que realmente se ocupa para una red móvil, que ustedes tienen aquí, de hecho en el estacionamiento, la acabo de ver, es como una forma con palmerita, ahí tienen sus antenas, son antenas para una red móvil. Siguiente. Asimismo, como nos compartió nuestro compañero de la conferencia anterior, a partir de las antenas llegan a diferentes dispositivos de transmisión de diferente tamaño, diferente capacidad, switches, routers, fibras, toda la parte de óptica, lo ubicamos aquí. Siguiente. Y esta sección de la red la vamos a llamar la red de acceso. Es lo que nos da acceso, pero ¿acceso a qué? Siguiente. Y pues sí, como lo pueden imaginar, es el acceso a lo que pretendemos abordar hoy, ¿no?, que es el Core Network. Siguiente. Pero bueno, me van a decir qué es el Core Network, ¿no? El Core Network se puede interpretar como el corazón, o si tú traduces del inglés al español, Core Network es la red del núcleo. El Core Network es el cerebro, es el que va a ser como, igual, repito, nos decía nuestro compañero en la conferencia, es el que hace la magia para enlazar o tener acceso a todos estos servicios. Y bueno, hoy en día ya se puede entender como un data center con diferentes elementos, diferentes servidores con funciones específicas. Siguiente. Y bueno, al final el objetivo de tener esta red desde el UI, desde tu teléfono, toda una red de acceso y un Core Network, es para que al final tú accedas al servicio, a tu servicio final, que es lo que realmente te interesa, ¿no? Servicio como que, obviamente, cualquier cosa en internet, ¿no? Para que tú entres a TikTok, que tengas tu WhatsApp, tu Instagram, veas tus películas de Netflix o donde quieras. Es por eso que necesitamos toda esta infraestructura, ¿no? El objetivo es llegar a este servicio. Siguiente. Pero bueno, ¿cuáles son las funciones de Core Network? Les explicaba, hoy en día es un data center con diferentes servidores, dispositivos con funciones específicas, pero bueno, ¿qué hace? Siguiente. El primero, como bien lo mencionamos al inicio, obviamente es establecer una llamada de voz, ¿no? Así empezamos y ha ido evolucionando, pero comenzamos con voz. Siguiente. Hoy en día ya podemos tener videoconferencias, ¿no? El Core Network va a tener la lógica necesaria para poder enrutar estos paquetes y establecer tu conferencia. Siguiente.
También teníamos, en algún momento fueron mensajes en texto, mensajes multimedia. Hoy en día es la mensajería instantánea que puedes hacer bajo la plataforma que tú elijas. Siguiente. Es posible a través de esta red, el Core Network nos ayuda a conmutar los paquetes para que tú puedas jugar en línea, por ejemplo. Siguiente. Y bueno, espero que se alcance a ver, bueno, asimismo utilizas esta red de datos para que tú puedas utilizar aplicaciones como Maps, Uber, Didi, Waze, etc. Siguiente. Digamos, esto es como un plano, como las funciones que tú ves en tu teléfono, ¿no? Estás consciente que el Core Network te va a ayudar a tener tus llamadas y tus datos a grandes rasgos. Pero hay otras funciones también muy importantes que corresponden al Core Network. Por ejemplo, uno es, seguramente ustedes fueron a un centro de atención de clientes del operador que hayan elegido para contratar una línea, ¿no? La base de datos, la información de tu línea es almacenada y procesada en el Core Network. En específico, la entidad dentro del Core Network que procesa esta información se denomina HSS. Lo ubicamos de este lado. Siguiente. Otra de las funciones del Core Network es el cobro. Si ustedes tienen un plan mensual, ustedes saben que reciben una factura, y ahí viene el gasto que hayan tenido ese mes, ¿no? Cuántos gigas gastaron, cuántas llamadas, cuántos mensajes enviaron. Todo esto es procesado y almacenado por el Core Network. Siguiente. Otro ejemplo que espero no les haya pasado, pero que alguna vez sucedió de que perdieron su teléfono, se los robaron, se les cayó, los asaltaron, lo perdieron en un concierto, en una fiesta, cualquiera de estos escenarios. Ustedes saben que pueden acudir a su operador y solicitar que el teléfono esté bloqueado, ¿no? Para que ningún otro usuario pueda utilizarlo. Esta también es una función del Core Network. El elemento se llama EIR, que lo tenemos aquí ubicado. Siguiente. Asimismo, cuando ustedes contratan su plan, saben que les ofrecen tipo paquetes, ¿no? Te dicen, ok, mira, por 500 pesos te regalamos 10 gigas, redes incluidas, 1000 minutos de llamadas, 100 mensajes, etcétera, ¿no? Esta lógica de los diferentes paquetes, porque también dice, pero mira, tenemos otro por 300 pesos y bla, bla. Toda esta lógica de paquetes también está almacenado o también es manejado por el Core Network. Y siguiente. Y finalmente, como les mencioné, cuando empezamos con una red 1G, era una red insegura, y ustedes saben que hoy en día ya es bastante crítico el robo de datos. Entonces, una de las funciones del Core Network es también proteger esos datos y que no sean accesibles por cualquier persona. Siguiente. Entonces, bueno, como pueden ver, el Core Network es muy grande, es bastante complejo, ciertamente. Yo en esta área lo estudié en el aspecto técnico por 10 años, y uno nunca deja de aprender. Entre que la tecnología va evolucionando, pasamos por las diferentes generaciones, 2G, 3G, 4G, 5G, y es tan específica y hay tantos protocolos y tecnicismos que es imposible saberlo todo. Es por eso que este dominio suele separarse como en especialidades. Tenemos la especialidad en Core Network de datos, que esta red se denomina EPC, Evolved Packet Core. Tenemos también el dominio de voz, que va a trabajar el dominio de IMS, que es IP Multimedia Subsystem, y la parte de Circuit Switching. También tenemos las bases de datos, como son estos elementos que tienen la información del usuario, que si te roban el teléfono, los planes que vas a usar. Y tenemos la parte de infraestructura. La parte de infraestructura es donde está la solución virtual.
Ok, siguiente. ¿Hasta aquí tienen dudas de esta parte? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Está sencilla? Y bueno, es una introducción realmente sencilla porque es mucho más complejo ya realmente ponerte a estudiar el detalle. Pero bueno, esta es una topología muy simplificada de cómo se puede entender el Core Network. Aparecen los diferentes dominios de voz, dominios de datos, la infraestructura y las bases de datos. Sin embargo, no sé, ¿les parece sencilla esta arquitectura? Si ustedes lo ven así, es como de, claro, cualquier cosa. Sí puede, incluso uno que ha estudiado este Core Network, si no has estudiado como el detalle de cada cosa, ves tanto circulito, porque cada circulito es un equipo diferente que tienes que instalar, configurar, como nos explicaba nuestro compañero, todas estas fases de implementación lo tienes que hacer por cada uno. Siguiente. Y bueno, ese era un esquema muy sencillo. Aunque sigue siendo un esquema simplificado, sigue siendo un poco abrumador, se podría decir, porque les decía, es aprender cada una de las funciones de estos elementos. Y bueno, a grandes rasgos, es por eso que nos especializamos en dominios, como les decía. Si uno quisiera ser experto en una solución Volte, que es para tener voz sobre una red LTE, sería entender cada uno de estos elementos. Siguiente. Y bueno, hay algunos conceptos que yo quería compartir con ustedes. Y por ejemplo, hablamos de la solución cloud, que muchos me comentaban que no habían tenido la oportunidad de aprender de ellos. Entonces, bueno, mi intención es aterrizarlo en un ejemplo cotidiano, creo yo. Y bueno, esto es cómo ha ido evolucionando la red de lo que es un hardware dedicado o legacy hacia una solución cloud. Siguiente. Y siguiente. Entonces, lo vamos a aterrizar de esta manera. Un hardware dedicado, por ejemplo, si algunos de ustedes en su vida han tenido una etapa o la siguen teniendo en jugar con alguna consola, ustedes saben que para poder jugar cierto juego, no sé, era necesario tener la plataforma, ¿no? O sea, si querías un juego de Nintendo, un juego de Play, un juego de Xbox, dependías de la consola para poder jugar el juego que tú quieras, no sé, Mario Kart, por decir cualquier cosa. ¿Okay? Sin embargo, si ustedes instalan como su centro completo, como de gamer, tú en una computadora super armada puedes montar cualquier cosa, ¿no? Puedes instalar el juego que tú quieras, o puedes ver también películas, o hacer tu tarea, lo que quieras. Ya no dependes de la consola. Este mismo concepto es el que se lleva a las telecomunicaciones. Siguiente. Antes dependíamos de servidores específicos, servidores enfocados en el dominio de voz o en el dominio de datos. Sin embargo, una vez que se ha migrado a una solución cloud, tú vas a montar un data center y una vez que levantas todas las capas de data center, arriba de esta puedes montar la aplicación del dominio que quieras, el dominio de voz o el dominio de datos o las bases de datos. ¿Queda alguna duda con esto? ¿Queda claro la analogía? Okay. Es así de sencillo en la teoría. Siguiente. Y bueno, esta solución se llama NFV, Network Function Virtualization, y es parte de la evolución que hemos tenido a través de los años. Como yo les dije cuando yo hice mi entrevista, lo que a mí me dijeron, la vacante que tenemos es para Core Network Engineer. Hoy en día la vacante que tenemos ya no se llama Core Network Engineer, sino se llama NFV Engineer. Este mismo término lo estamos adoptando en nuestro día a día. Siguiente. Y bueno, sí, suena muy padre, la verdad, y es muy padre, es muy apasionante aprender de todo esto. Sin embargo, se vuelve bastante complejo. Un ingeniero
de Core Network o un ingeniero de NFV hoy en día necesita aprender bastantes cosas. Ya no solo es el dominio, tu especialidad de la red de datos o de la red de voz, sino también necesitas, al fin de montar esta infraestructura, el data center, necesitas tener conocimientos de networking, de computing, de storage. Necesitas también conocer el entorno cloud, cómo montar una solución cloud. Siguiente. Y bueno, otro tip que quiero darles para el día de mañana o que ustedes empiecen su carrera profesional es que tengan claro cómo trabajamos en capas, ¿no? Les mencionaba en el data center tenemos la parte de infraestructura y luego la parte virtual y luego la parte de aplicación, pero me imagino que es un concepto que para ustedes es familiar, ¿no? Ya han estudiado el modelo OSI, supongo. ¿Sí? ¿Todos bien? Ok, ¿alguien me puede explicar el modelo OSI? Que por cierto es pregunta de entrevista, así que aquí les doy el tip. Ahí está el resumen. Adelante. Ven, Bueno, el modelo OSI consta de 7 capas, que es la capa física, capa de enlace de datos, de red, de transporte, de sesión, presentación y aplicación. Exacto, ahí está la cosa. ¿Me puedes decir protocolos? Bueno, recuerdo que como tal, el modelo OSI no maneja protocolos, sino es en el TCP/IP. Y para capa física, me parece que son las señalizaciones, me parece. ¿Las qué, perdón? Señalización, creo que Manchester, si no mal recuerdo. Códigos de línea. Bueno, para la capa de enlace de datos, me parece que es el CCMA-CD. La capa de red IP, la capa de transporte TCP y UDP, la capa de aplicación puede ser HTTP, HTTPS, FTP y no recuerdo con la otra forma. Ok. ¿Has hecho prácticas como las comunidades? Pues ¿En algún simulador? Packet Tracer, sí, Ajá. voy a realizar prácticas. ¿Qué tipo de prácticas o ejercicios realizas? Cuando realizamos de configuración de routers, de switches, así como de protocolos de enrutamiento, configuramos protocolo OSPF, un poquito de BGP y no recuerdo cuál otro. Ok, por ejemplo, ¿alguna vez hiciste un troubleshooting de algo que no levantara? ¿Un troubleshooting? Ajá. Sí, cuando estaba haciendo una práctica, recuerdo que no me funcionaba porque configuré una dirección IP mal. Ok, ¿y esa en qué capa era? La dirección de red. Ajá. Es la capa de red. Ok, exacto. Entonces, bueno, cuando empezaste a hacer el troubleshooting, por ejemplo, si hubiera sido un escenario real, o sea, que hubieras tenido tu router físicamente, ¿qué otro problema pudiste haber tenido en otra capa? Por ejemplo, que no se hubieran roto los cables. ¿Y eso qué capa sería? La capa física. Exacto. Ok. Ajá. Bueno, sí, podría ser una primera propuesta de por qué no funciona la red, de que no se hayan roto los cables, que haya colocado bien las direcciones IP. Bueno, no recuerdo qué otra cosa podría ser. Está bien, no te preocupes. A lo que voy es que hay que tener como esa base muy sencilla de entender que los enlaces, en los protocolos hay capas, ¿no? Y cuando un enlace no levanta, la forma de hacer troubleshooting es hacer el análisis
yéndote una por una, cada una de estas capas, ¿no? Este mismo concepto es el que vamos a ocupar en el Core Network y en general en todas las telecomunicaciones, ¿ok? Entonces, muchas gracias por tu participación. Y bueno, con esta idea lo quiero aterrizar como también existe en el Core Network. En el Core Network tenemos estos dos elementos, por ejemplo, se llama el MM y el SGW, estos son elementos de una red de datos, y entre estos dos elementos se comunican. Este enlace se le llama interfase, y cada enlace entre los diferentes equipos tiene un nombre. En particular, este enlace se llama S11, ¿ok? Y como pueden ver, aquí tenemos igual el stack de protocolos de nuestra interfase S11 y cómo vamos a aplicar esta misma lógica. Si el día de mañana nosotros configuramos en nuestros equipos un enlace S11 y vemos que de forma coloquial le decimos se cayó, no sé, o que no está activo o que tiene una alarma, ¿cómo nosotros lo podemos solucionar? Es hacer el análisis yéndonos capa por capa para poder restablecer la comunicación. Y es importante porque si uno de estos enlaces no es tan activo, al final se ve reflejado en un servicio intermitente, o que tú no puedas hacer tu llamada, o que no tengas datos, o que no sé, no puedas entrar a la aplicación que tú gustes. Asimismo, otro concepto importante que ocupamos en telecomunicaciones es lo que es el control plane y el user plane. Siguiente. No sé si habían escuchado este concepto de control plane y user plane. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, en este ejemplo busco aterrizarlo como en algo quizás un poco más coloquial. Y bueno, quizás lo podemos entender, no sé si ustedes han visto en películas o alguna noticia de las recientes misiones que se han tenido, donde tenemos un controlador en la Tierra. Bueno, sí tenemos, me refiero a misiones espaciales, ¿no? De que si mandan algo a Marte o a la Luna o a la Estación Internacional, etcétera. Ustedes saben que hay un controlador, ¿no? Hay gente especializada como en un centro donde va dando comandos o les va diciendo a los astronautas qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Esta parte, estas instrucciones se puede entender como el control plane, ¿no? La señalización que dan para lograr el objetivo. Pero al final, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es llegar, no sé, a Marte, ¿no? Podemos interpretar el user plane de esta manera. Llegas a Marte es como tu objetivo, ¿no? Digamos, en una... ¿Siguiente? Aplicado en una red móvil, el user plane son tus datos, ¿no? O que tú puedas hacer tu llamada, o que tú puedas entrar a TikTok. Bueno, ese es el user plane, ya es lo que ve el usuario, como su nombre lo indica, mientras que el control plane es la señalización. ¿Queda clara esta parte? Okay. Perfecto. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Y bueno, este es un concepto importante porque es algo que ha ido evolucionando en la red móvil conforme han avanzado la tecnología. En un inicio, en una red AMS, en la primera red que tuvimos, 1G, los planos no estaban separados, iban realmente todos por el mismo pad o por el mismo cable, si lo quieres ver de alguna manera. Conforme fue evolucionando hacia 2G, 3G, 4G, los planos se fueron separando, y esto ha sido importante porque esta ha sido una de las principales características para poder ir a aumentar los anchos de banda que se proporcionan al usuario. ¿Ok? ¿Queda claro todavía? No, perfecto, siguiente. Y pues bueno, a grandes rasgos esa es como la introducción de lo que es este Core Network. Es un ejemplo muy cotidiano, creo yo. Y bueno, ya una vez que uno accede a un campo laboral, que se empieza a desempeñar como ingeniero de NFV hoy en día,
es entender qué es lo que implica. Sinceramente, el Core Network es una tecnología bastante compleja. Es un lugar donde nunca dejas de aprender, ciertamente. Implica cada día un reto diario, realmente no te aburre, pero implica mucho, es demandante hacia uno, ¿no? Implica mucho autoestudio, ese sentido de responsabilidad, porque como dijimos, el Core Network es el cerebro, el corazón de la red. Si tienes un Core Network abajo, afectas la red de un país, ¿no? Puede ser, o de una ciudad. Y como bien nos mencionaba nuestro compañero, al final las telecomunicaciones es un negocio, y una de las características de las telecomunicaciones es que siempre tiene que estar disponible. También no tanto por el negocio, sino también implica términos políticos, términos sociales o de salud, ¿no? Las comunicaciones es algo que siempre tiene que encontrarse arriba, ¿no? Entonces, bueno, en general, nosotros como Huawei, con la empresa, el ambiente que tenemos en nuestro equipo es mucho apoyo, digo, a pesar de que sí llega a ser demandante en cuanto a los objetivos que tenemos que alcanzar. Siempre hay ese apoyo y compañerismo entre nosotros para al final lograr este objetivo común. Siguiente. Y bueno, esta es bastante similar a lo que nuestro otro compañero presentó, que son como las etapas de cómo un proyecto es implementado, ¿no? Como les mencionaba, y bueno, al final no solo es como